Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios quiere que creas la verdad para que puedas caminar en amor. ¿A qué me refiero con esto? A que es solo cuando creemos la doctrina piadosa, la revelación que Dios nos da en su palabra, solo entonces, a través de esa doctrina y esa verdad, vamos a poder demostrar el amor de Dios a otros. En otras palabras, que podamos comportarnos de una manera apropiada. Lo que creemos es extremadamente importante. Y esa es una de las razones por las que el enemigo, y estoy hablando del anticristo, está en contra de la verdad. Él ataca la doctrina dada por Dios. Él no quiere que creas la verdad de la revelación de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo a la segunda epístola de Juan, una carta bastante corta de solo 13 versos. Vamos a ver que una de las cosas que el enemigo ataca es la divinidad de Yeshua, que Él es verdaderamente Dios con nosotros, Dios encarnado. He dicho una y otra vez que si uno niega eso, entonces no es un hijo de Dios, no es un discípulo de Yeshua, no conoce la verdad y no caminará en amor, sino que será un instrumento del engaño, tal como aquel a quien pertenece él, y ese es al anticristo. Muchas veces la gente me critica porque dicen que veo los últimos días en casi cada capítulo de la Biblia. Y aquí pasa lo mismo, porque Juan menciona al anticristo, y obviamente, y no creo que haya debate alguno sobre esto, cuando hablamos de la obra del anticristo, principalmente, aunque el espíritu del anticristo ha estado obrando por más de 2000 años, y hay una escritura que dice que el anticristo está obrando ahora, en el presente, en su mayor parte, queremos señalar con precisión que será en los últimos días cuando Él será revelado. Él se levantará como el líder de un imperio mundial. Y ese imperio mundial será blasfemo en su naturaleza. Se enfocará en promover el engaño y la falsedad. Atacará la verdad. Y la principal verdad que atacará es la identidad de Yeshua. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si no crees la verdad en cuanto a Yeshua, entonces no serás salvo y no serás usado por Dios para un propósito glorioso. Es decir, no te someterás a su voluntad. Toma tu Biblia y leamos juntos la segunda epístola de Juan. Comienza aquí en el verso 1. El anciano. Este es el autor y la mayoría de los eruditos cree que el anciano es en efecto el apóstol Juan. Así que, verso 1, el anciano a la elegida. Y la próxima palabra es muy importante. Es la palabra kurios, pero está en femenino y no en masculino. Por lo tanto, cuando está en masculino, kurios habla del Señor. Decimos el Señor Dios o el Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, o puede ser usado como un término de gran respeto, como decir caballero, o para señalar a un gobernante, o al amo y señor de una propiedad. Pero aquí está en la forma femenina. Y una palabra que usamos en español para mostrar respeto hacia una mujer,
es el título dama o señora. Lo que quiero que veamos aquí es que este anciano, Juan, le está escribiendo a esta dama, esta señora elegida, es decir, que ella ha sido elegida por Dios, y existe un gran debate entre los comentaristas sobre de quién se trata esta figura, esta dama. ¿Estamos hablando literalmente de una persona, de una mujer que vivía en ese entonces y tenía una familia? ¿O estamos hablando del cuerpo de creyentes, la congregación de los redimidos, este concepto de la iglesia? Algunos dirían que la iglesia no es un edificio, y estoy de acuerdo, es la gente. Por lo tanto, dice, sus hijos, como veremos en un momento. Este es el verdadero cuerpo de creyentes, y es la verdad. Les sugeriría que cuando se habla aquí de esta señora elegida, está hablando del cuerpo de creyentes, esa institución conocida frecuentemente en español como la iglesia, la eclesia, aquellos que han sido llamados a salir. Y está hablándole primero a la institución y luego más adelante hablará a aquellos que son parte de esa asamblea local. Leemos de nuevo. El anciano a la dama elegida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Bien, esto señala que si vamos a amar verdaderamente, mostrando ese amor sacrificial, esta palabra aquí nos habla de eso, el término que muchos de ustedes conocen como amor ágape, nos habla de un amor sacrificial, un amor que involucra dar. Se trata de estar dispuestos a sufrir con tal de ver mejorar a otros, con tal de ser una influencia piadosa, causando el impacto correcto en los demás. Juan le dice, diría yo, a esta institución conocida como el cuerpo de creyentes, aquellos que han sido llamados fuera de este mundo. Me refiero a la institución de la iglesia, a esta señora elegida y a los que pertenecen a esta institución, a los hijos, a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han reconocido o que han conocido la verdad. Y el tiempo de este verbo para haber conocido la verdad es el tiempo perfecto, lo que implica que llegamos a conocer la verdad en el pasado, continuamos comprometidos con ella hoy y seguiremos en el futuro comprometidos con la verdad de Dios, reconociéndola, aceptándola y aplicándola a nuestra vida. Así es como demostramos el amor, caminando en la verdad. Esto es lo que Juan está enfatizando. Vamos a ver en los primeros 4 versos de esta epístola que la palabra verdad aparecerá no menos de 5 veces. Así que para Juan, la verdad de Dios, su revelación, es muy importante. Si no estamos caminando, o sea, si no nos estamos comportando según la verdad de Dios, no estaremos caminando en amor, no estaremos demostrando, oye con cuidado, no estaremos demostrando el carácter de Dios como fue expresado por la vida y obra del Mesías Yeshua. Mira ahora el verso 2. Dice, a causa de la verdad permaneciendo. Está hablando acerca de la verdad que permanece en nosotros y que con nosotros estará para siempre, es decir, por las edades, y probablemente se esté refiriendo a la era del reino. Es decir, que esto va a continuar. Es relevante ahora. Somos llamados a caminar en la verdad, a reconocerla y tener una doctrina apropiada, y continuará. La conocemos en el pasado, y la conoceremos en el futuro, viviendo de acuerdo con ella y viendo que esa misma verdad seguirá siendo experimentada en el reino de Dios. Verso 3. Estará con ustedes.
Ahora, esto está hablando acerca de que esa verdad estará con nosotros y se manifestará a través de gracia, misericordia y paz. La gracia y la misericordia están relacionadas entre sí. Y es su gracia y misericordia, la gracia de Dios obrando en ti que tú recibes, la que te causa ser misericordioso con otros y traer sanidad, traer restauración, o esta palabra, paz. La gracia de Dios libera en ti la capacidad de ser misericordioso con los demás, de perdonar y pensar en ellos. La palabra hebrea para misericordia es la misma palabra para el vientre de una mujer, y el vientre responderá, cambiará, para dar lo mejor a ese niño que habita dentro del vientre de su madre. Por lo tanto, la misericordia no piensa en uno mismo, sino que piensa en los demás, lo que es mejor para ellos. Dios nos está hablando y nos dice que esta verdad continuará. Es una verdad del reino, es una verdad eterna. No cambiará porque es una verdad perfecta. Por lo tanto, estará con nosotros manifestándose a través de gracia, misericordia y paz, de Dios el Padre. Así que es del Padre, el Padre Dios. ¿Y por qué se menciona aquí a Dios el Padre? Muy sencillo. Porque este concepto de Padre habla de un proveedor. Así que Dios provee la verdad. Esa verdad nos llevará a ser receptores de la gracia de Dios, mostrando su misericordia y, también vemos aquí, estableciendo paz. Y sabemos que este concepto de paz está relacionado con la voluntad de Dios. Este es el orden, pero la base, no te lo pierdas, la base es la verdad de que Dios provee. Luego leemos, además, y no dice solo Dios el Padre, es decir, este Dios que provee, sino que además señala el medio por el cual lo provee. Dice, del Señor, el Mesías Yeshua, el Hijo del Padre, quien provee esto en verdad, en amor, es decir, en verdad y amor. Recibimos el amor de Dios al recibir la verdad de Dios. Dios manifestó su amor a través de Yeshua, a través del mensaje del Evangelio, de la obra que Él hizo. Él fue quien hizo la obra que liberó la gracia de Dios, una gracia que salva, una gracia que produce su voluntad en nuestra vida. Fue el Mesías quien hizo la obra para liberar eso, hacerlo disponible para ti y para mí. Y una vez más, mira al final del verso 3, allí leemos, en verdad y en amor. La implicación es que cuando estamos en la verdad, vamos a demostrar el amor de Dios. Esto realmente es una verdad de la Torá. Ama a Dios, como estudiamos en las lecciones de la primera epístola de Juan. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Recibimos el amor de Dios por la verdad de Dios, el mensaje del Evangelio. Nos convertimos en receptores del amor de Dios, de su gracia y su misericordia que trae paz y restauración a nuestro ser. Como resultado, ahora demuestro mi amor por Dios, mi Salvador, extendiendo, manifestando, demostrando el amor, ese amor que tengo de Dios y para Dios, a mi prójimo, a los demás. Así que esta verdad se manifiesta a través del amor. Verso 4. Dice, y me he regocijado en gran manera porque, e insisto, el anciano le está hablando aquí a creyentes. Dice, me he regocijado en gran manera porque he hallado que tus hijos están caminando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te pido, y dice,
señora, y usa esta palabra porque quiere referirse a lo que esta institución, el cuerpo de creyentes, debe hacer. Se supone que seamos individuos que participamos como instrumento de Dios y somos llamados a demostrar algo. No solo a creer, sino que esa fe se debe manifestar. No somos salvos por manifestarla, somos salvos por la fe, por recibir la gracia de Dios. Pero habiéndola recibido, eso producirá algo, y de eso es de lo que está hablando el verso 4, y es la razón por la que Él se regocija. De nuevo, me he regocijado en gran manera porque he hallado, es una forma de decir que ha descubierto algo. He hallado que tus hijos están caminando en la verdad. Y noten cómo este caminar en la verdad se manifiesta. Recuerden que el contexto es el amor de Dios, y se manifiesta así, recibiendo un mandamiento del Padre. Y ahora te pido, señora, no como escribiendo un mandamiento nuevo, sino, dice, uno que hemos tenido desde el principio. Y yo enfatizaría esto, porque es muy importante. Cuando dice desde el principio, recuerda quién está escribiendo. Esta es la segunda epístola de Juan. Es el mismo Juan, según la tradición, que escribió el Evangelio de Juan. Y la razón por la que se afirma esa tradición es porque el lenguaje, el estilo, el tema, muchas cosas que vemos, cosas peculiares, y cuando digo peculiares, hablo de cosas que son únicas dentro del Evangelio de Juan. Quien quiera que escribiese el Evangelio de Juan, también ese mismo estilo, tanto de escritura como el mismo vocabulario. Muchas de las mismas doctrinas, lo que se enfatiza en el Evangelio, también se manifiesta en estas 3 epístolas. Así que no es casualidad. La gente puede tener sus argumentos en contra y está bien. Pueden decir con mucha razón, no tenemos escrito en la Biblia quién escribió ninguno de los evangelios. Y es verdad, es la tradición la que dice que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es verdad. Pero vemos evidencias en el texto de que el mismo sujeto que escribió el Evangelio de Juan también escribió estas 3 epístolas. Y dice aquí que no está escribiendo un mandamiento nuevo, sino uno que hemos tenido desde el principio. Y sabemos que Juan en su Evangelio, en el primer verso, hablaba acerca del principio. Y quiere decir justo eso, el mismo tipo de principio que en el libro de Génesis. Así que este mandamiento no es nuevo, es algo que Dios siempre ha querido para la humanidad, que demostremos el amor de Dios. Esto es lo que ha sido enfatizado aquí. Lo hemos tenido desde el principio, que nos amemos, noten el mandamiento, que nos amemos unos a otros. La verdad de Dios se manifiesta cuando nos amamos unos a otros. Pero si no estamos caminando en la verdad, ¿cuál será el resultado? Conflicto. Haré una pausa, porque quiero declarar por qué es tan peligroso en la actualidad el hecho de que gran parte de la iglesia como institución no está enseñando doctrina. La mayoría de los creyentes hoy en día son teológicamente ignorantes, y les daré un ejemplo. Estaba dictando una conferencia en Europa Occidental, y mencioné durante la enseñanza el Yom Kippur, pero lo dije en inglés. Me dirigía a un grupo de personas a través de un traductor, y este traductor creció siendo un creyente. Es decir, el padre de este traductor era un pastor cristiano. Se trataba de un hombre que había estado inmerso en la fe, en la Biblia, en las enseñanzas del cristianismo, toda su vida. Pero me resultó muy sorprendente que cuando mencioné el día de la expiación en inglés, él conocía la palabra día, el día de, pero el concepto de expiación era muy extraño para él. Y mientras hablaba de lo que está escrito en Levítico 16 acerca del sumo sacerdote y los 2 machos cabríos y ese día tan importante,
noté que este sujeto no sabía nada al respecto. Y aquí está el problema. Cuando no sabemos doctrinas básicas, ¿qué es la expiación? ¿Qué es la redención? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Cuando no se nos enseñan estas cosas, eso causa que se haga muy, pero muy difícil entender la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Él sí había oído de la figura del sumo sacerdote, pero no tenía conocimiento en cuanto a sus funciones, sus responsabilidades, qué significaba el día de la expiación, cuáles son las fiestas de la Biblia, las fiestas bíblicas que Dios llama sus días señalados. Este traductor, siendo creyente, una persona que creció supuestamente en la fe, no sabía nada de estas cosas. Eso es bastante común en ese país, pero no es diferente a la realidad del resto del mundo. La teología, las doctrinas, los conceptos bíblicos no son realmente enseñados en la medida en la que deberían ser. Así que dice aquí, que nos amemos unos a otros. Es solo cuando estás abrazando la verdad bíblica, las doctrinas de la Escritura, que vas a entender qué significa amarnos unos a otros. Sabrás cómo hacerlo y aceptarás tu responsabilidad de comportarte de ese modo. Verso 6. Y este es el amor. El artículo definido, el amor, no aparece en la mayoría de las Biblias en inglés, pero sí aparece en el hebreo original y habla de un amor específico, un amor único. El amor que Dios ve y define como amor, no como el mundo lo hace. Mire de nuevo verso 6. Y este es el amor, que caminemos según sus mandamientos. Muy importante que veamos eso, que caminemos según sus mandamientos. Y esto es importante porque vemos que bíblicamente podemos entender el amor a través de los mandamientos de Dios, de lo que Dios nos instruye a hacer. Esas cosas que la ley de Moisés revela. La ley de Moisés nos enseña cómo amar. Ahora, la ley de Moisés no nos da la capacidad de amar. Solamente nos llama a hacerlo. Otra cosa que hace la ley de Dios, la Torá, es definir qué es justo y qué es injusto, qué es amor y qué no es amor. Nos enseña nuestras responsabilidades hacia Dios y nuestras responsabilidades hacia otros. No nos da el poder, eso solo nos lo da la salvación y la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa unción es la que nos da el poder para amar. Pero los mandamientos efectivamente nos revelan qué es un amor piadoso. Leemos aquí, para que caminéis, que nosotros caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como habéis oído desde el principio. Esta es la segunda vez que está enfatizando el principio, y quiere decir justo a eso, el principio de la revelación de Dios. Dios reveló su amor desde el principio. Fue el amor de Dios lo que lo llevó a crear al mundo. Fue el amor de Dios lo que lo llevó a poner a Adán y Eva en el jardín del Edén, para que todo lo que necesitaran estuviera allí. Fue el amor de Dios lo que le llevó a poner en el centro el árbol de la vida. Y fue por la naturaleza del mundo que Él creó, con la capacidad de elegir, que puso allí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo esto es para que el hombre pudiera elegir correctamente, elegir el amor, elegir la vida que Dios nos había instruido a vivir. Así que noten lo que dice, mismo verso 6 en la segunda parte. Este es el mandamiento, tal como habéis oído desde el principio, para que en él ustedes caminen. Muy importante este término caminar. Les he compartido que el término para decir ley judía es halajá. Halajá proviene de la palabra halija, caminar. Habla del estilo de vida, la conducta, lo que Dios quiere que hagamos.
No somos salvos por nuestra conducta, pero nuestra conducta es importante para Dios. ¿Cuál es el mensaje a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? Conozco tus obras. Una y otra vez lo dice. Dice, vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Las obras son importantes, tienen consecuencias eternas. Las obras no nos salvan, pero testifican de nuestra salvación al mundo. Dan testimonio de eso, y también están relacionadas con las recompensas que recibiremos. Mira ahora el verso 7. Dice aquí, porque muchos engañadores han entrado en el mundo. Bien, este engaño va a crecer más fuerte en los últimos días. Y, una vez más, estamos moviéndonos aquí, al comenzar el verso 7, nos estamos moviendo a un contexto que relaciona esto con los últimos días. ¿Se trata exclusivamente de los últimos días? No, pero es especialmente relevante a medida que nos acercamos a esos últimos días. De nuevo, verso 7 al final, dice, quiero decir al principio del verso, muchos engañadores han entrado en el mundo. ¿Y cómo sabemos quiénes son los engañadores? Sencillo, ellos no confiesan o no están confesando. Es significativo porque tenemos un participio en lugar de un verbo normal. ¿Por qué eso es importante? Porque un participio es un verbo que también funciona como un adjetivo. Tiene una calidad descriptiva. Así que cuando quieres describir a alguien por una acción, en el Nuevo Testamento griego frecuentemente se usa un participio porque esa es precisamente su función. Y esto habla de uno que es un engañador. Este es uno que no confiesa que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ha venido en la carne. ¿De qué habla? Un engañador negará la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Que Yeshua, quien siempre existió, jamás hubo un tiempo en el que Yeshua, el Hijo de Dios, no existiera. Él no nació en los cielos. Él es eterno, como su Padre. Cuando hablamos de su nacimiento, de lo que estamos hablando es de cómo tomó carne humana y entró a este mundo. La palabra encarnado significa estar en carne humana. Así que si alguien niega la encarnación del Mesías, está negando su divinidad. No creen que Él es Dios. No creen que debe ser adorado. Y esta persona es un engañador. Debes tener cuidado. Hay muchas personas que conozco que son incluso populares, especialmente dentro del movimiento mesiánico. Debes preguntarles, ¿crees en la encarnación del Mesías? ¿Que Él es Dios y se manifestó en carne humana, totalmente hombre y totalmente Dios? Si no creen eso, y puedo decirte que muchos tartamudean en cuanto a este tema, no quieren hablar de frente y decir lo que realmente creen. Me preguntaron, estando yo en una ciudad al sur de Israel, allí estaba un individuo que vino de una congregación de habla rusa y me lo presentaron durante un evento y me dijo, quiero preguntarte algo. Oí que eres un creyente. Sí, soy un creyente. Y su pregunta era, ¿es Yeshua un ser divino? ¿Es apropiado adorarlo? ¿Cómo crees que le respondí? Le dije una palabra, sí. Claro que lo creo. No tuve que darle vueltas al plato, no tuve que decir un montón de cosas. Solo un simple sí. Y cuando alguien no está dispuesto a decir simplemente que sí a esa pregunta, se debe a que son parte de los muchos engañadores que han entrado en este mundo y que no están confesando que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo.
Es decir, es un sirviente, es un engañador y está sirviendo al anticristo. Así es como el anticristo se comportará. Él atacará la identidad del Mesías. Atacará la divinidad de Yeshua. Él dirá, oh, no debes adorar a Yeshua, no debes orar a Él, no debes creer que Él es Dios. Bueno, si alguien te dice tales cosas, que no debes hacer esto y que no debes hacer lo otro, ese es un engañador y está bajo la influencia del anticristo. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del anticristo. Es su doctrina, no es la doctrina de Dios. Por lo tanto, verso 8 dice, estén alerta, o literalmente, cuídense. Y debo mencionar que en este verso tenemos una diferencia entre los manuscritos de Nestle Aland y el Textus Receptus. Y la única diferencia aquí es esta. En este verso donde nos detuvimos, en el Textus Receptus dice, cuidémonos, porque eso tendrá un resultado, un efecto. Va a impactar a todos los creyentes. Es decir, ante esta caída, esta falsa doctrina, todos debemos estar alerta porque ella tendrá un impacto. El Textus Receptus lo coloca en primera persona plural, es decir, nosotros, cuidémonos. Mientras tanto, el Nestle Aland, en el que se basa la mayoría de las traducciones, no lo tienen en primera persona plural, sino en la segunda persona plural, es decir, ustedes, cuídense. Entonces dice, ustedes o nosotros estén alerta o estemos alerta, depende del texto griego, con el fin de que no perezcamos en cuanto a lo que hemos trabajado, es decir, que no perdamos, no veamos destrucción en las cosas que hemos trabajado, en lo que hemos hecho, sino que en vez de sufrir pérdida, tengamos una recompensa plena. Es lo que dice aquí, que recibamos la recompensa completa. Verso 9. Todo aquel que se desvía, es la mejor manera de traducir esta palabra. Es una palabra, y algunas traducciones en inglés dicen, según Nestle Aland, dicen, todo el que se adelanta. Y en ese sentido está hablando de tener un punto de vista progresista. Y eso está pasando entre muchos creyentes. Están cayendo en una mentalidad progresista. Por ejemplo, hay una congregación en el área de Washington, D.C., McLean Bible Church, y bajo su líder, esa congregación está cayendo en el progresismo en cuanto a la política y a la justicia social, que no se basa realmente en la justicia bíblica, sino en lo que el hombre considera justo. Así que vemos que este progresismo está impactando a la iglesia. Ahora, Nestle Aland usa este término para progresar, pero aquí, en el Textus Receptus, la palabra habla sobre desviarse. Significa embarcarse y salir. Así que es una desviación para avanzar, pero apartándose de un lugar. Así que es una desviación. Leamos con cuidado el verso 9. Todo el que se desvía y no permanece en, y noten lo que dice, en la enseñanza del Mesías. Esa palabra para enseñanza es una palabra griega que muchas Biblias traducen con el término doctrina. La doctrina del Mesías, lo que el Mesías enseñó y lo que la palabra de Dios revela sobre él. Hay un énfasis en esta segunda epístola de Juan en creer la enseñanza correcta concerniente al Mesías, lo que él reveló acerca de sí mismo. Y uno de los lugares donde el Mesías habla grandemente acerca de su identidad, adivina cuál es. El Evangelio de Juan. Así que no debería sorprendernos que aquí diga que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza, la doctrina del Mesías, tal persona no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza del Mesías, este
es decir, el que sí permanece en la doctrina del Mesías, este también al Padre y al Hijo tiene. O sea que tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, una gran lección que nos brinda este verso es que si no permaneces en la doctrina del Mesías, lo que la Biblia enseña sobre él, sobre su identidad, no tienes una relación con él. Pero date cuenta de que además no tienes una relación con Dios el Padre. No conoces a Dios. No tienes un pacto con Él. Un pacto que es un pacto de reino y que nos conduce a las bendiciones de Dios y a la eternidad con Él en su reino. Esto es enorme. Esto tiene enormes implicaciones. Y por eso es que hoy en día vemos más y más cómo es desafiada la doctrina del Mesías. Me dirás, ¿cómo así? Pues te daré un ejemplo. Cada vez más seminarios teológicos no creen que Yeshua es único, es decir, que es el único Hijo de Dios. Abrazan un pluralismo religioso del cual el anticristo será partidario inicialmente. Ellos dicen, bueno, Mahoma fue un hijo de Dios, Buda fue otro hijo de Dios, y no consideran que Yeshua sea único, que sea el único Salvador. Cuando niegas la exclusividad del mensaje del Evangelio como el único mensaje de salvación, entonces no tienes relación alguna, ni con el Hijo, ni con el Padre. No conoces al Dios de la Escritura. Leamos ahora el verso 10. Si alguien viene a ustedes y esta doctrina, esta enseñanza, no trae. Ahora se habla de alguien que viene a ti, tal vez en un servicio, en una reunión, en una célula, en cualquier contexto, y dice, si uno viniera a ustedes y esta doctrina no trae, no lo recibas en tu casa. No lo dejen entrar, no lo dejen ser parte del grupo. Esto nos muestra algo. Hay un lugar para la enseñanza y hay un lugar para el evangelismo. Y he visto muchas veces que cuando empiezo a dar una enseñanza, alguien me dice, he invitado a esta persona. Probablemente no sea creyente, no estoy seguro acerca de él. ¿Qué pasa después? Esta persona comienza a interrumpir, a compartir falsedades y se vuelve muy hostil y antagónico a la verdad. ¿Por qué? Porque pertenece al anticristo. Él no dirá eso, no lo confesará ni lo reconocerá, pero quien tenga discernimiento lo podrá reconocer porque no permanece en las doctrinas del Mesías. Entonces dice, no lo reciban en la casa. Y también dice literalmente, y regocijarse con él, no digáis. O sea, no se regocijen con él, porque el que con él se regocija, participa en sus malas obras, en sus malas acciones. Así que no se regocijen con él. Y este es el problema. Un no creyente no puede adorar a Dios. Algunos comentaristas piensan que este regocijo es un modismo para la adoración. Adoramos a Dios con alegría. También podemos adorar a Dios con lamentación. Podemos adorarlo ayunando, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, sintiendo aflicción por nuestra maldad y rebeldía, buscando su misericordia y su perdón. Todo eso es adoración. Pero, primariamente, cuando hablamos de alabanza y adoración, es adoración con acción de gracias y alegría. Dice, no dejes que éste adore con ustedes. Es peligroso, es una amenaza. Antes de que sea traído a una comunión de adoración, tiene que aceptar la verdad. Pero si deciden recibirlo y quieren que se integre a tu iglesia porque es una de esas iglesias amigables para el no creyente, ¿qué estás haciendo? Dice que estás participando en sus obras de maldad.
Me han preguntado muchas veces qué pienso de estas iglesias amigables con el mundo, y yo pienso que es un concepto que viene del foso del infierno. Han diluido tanto las cosas. Por ejemplo, y seamos honestos, uno que probablemente sea el campeón de este tipo de movimientos hoy por hoy es Andy Stanley. Lo he oído decir todo el tiempo y quiero enfatizar que muchos que están en desacuerdo conmigo probablemente solo han oído 1 o 2 mensajes completos de Andy Stanley. Pero déjenme decirles que yo he escuchado más de 150 mensajes completos de Andy Stanley. Así que luego de haber oído muchas de sus series, estoy en posición de afirmar que él es peligroso. Él dice cosas como esta, y él sabe que es verdad. No tienes que oír demasiados de sus mensajes para validarlo, porque lo dice todo el tiempo. Él dice, si no eres seguidor de Jesús, está bien. No está bien, porque esa persona que no está siguiendo a Yeshua se dirige al infierno. Es un enemigo de Dios. Es alguien que será condenado eternamente. No está bien que no sea un seguidor de Yeshua. Está mal, es desastroso. Es un enemigo de Dios en ese estado. Nadie que esté siendo dirigido por el Espíritu Santo dirá algo como, ¿sabes? ¿No crees en Jesús? Está bien, no pasa nada, no hay problema. Es un problema enorme, es un problema eterno. Es por eso que cuando dice aquí, porque el que le dice a él, regocíjate, es decir, adora, éste participa en sus obras de maldad. Verso 12. Quiero decirte que esto es serio. Adorar a Dios, caminando en la verdad, es importante. Y la verdad es toda la Biblia. No desenganches una parte de la Biblia de la otra. El que lo hace es un engañador peligroso que está siendo guiado por el anticristo y no por el verdadero Mesías. La gente dirá que estoy diciendo palabras duras, y son palabras duras, tienen que serlo, es peligroso. Su doctrina no agrada a Dios, ni está basada en la verdad. Por lo tanto, leemos en los versos 12 y 13, los 2 últimos versículos para cerrar esta corta pero poderosa epístola, dice lo siguiente. Muchas cosas tengo que escribirles, pero... Luego dice, no quiero decirlo en papel y tinta. Él dice, tengo muchas cosas que quiero comunicarles, pero no quiero hacerlo por escrito, con papel y tinta, sino que espero ir a ustedes y boca a boca hablar. A menudo en español decimos hablar cara a cara, pero en griego el modismo era boca a boca. Entonces, boca a boca hablar, con el fin de que nuestro gozo sea cumplido. Muy importante, que nuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo aquí? Que a medida que conoces más las doctrinas de la Escritura, te volverás más feliz. Vas a tener, y recuerda que el gozo produce fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Se usa una palabra diferente para gozo en hebreo, jedvá, pero habla acerca de gozo, un gozo que nos da poder. Por eso dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Y el tiempo verbal indica que ese gozo está en proceso de ser cumplido. Sigue cumpliéndose y así seguirá. Es un trabajo en curso a través del gozo. Ahora, el último verso, verso 13, que dice, te saludan los hijos de tu hermana elegida. Es decir, habla de esta institución, los que son hijos del cuerpo del Mesías. La asamblea local, la iglesia en general, podríamos decir, los creyentes. Los hijos de tu hermana elegida, te saludan. Y luego la última palabra, amén. Quiero solamente señalar aquí que esto nos habla de un saludo. Y este concepto de saludar implica desear cosas buenas, cosas de Dios, cosas justas
para los demás. Eso es lo que todos los miembros del verdadero cuerpo de creyentes, la congregación del Señor, deberían desear siempre para los demás. Para concluir, te pregunto, ¿quieres ser una influencia recta y piadosa sobre los demás? Solo lo serás si abrazas las doctrinas de la Biblia, la verdad de las Santas Escrituras. Pero cuando nos sentamos y pensamos, bueno, nosotros decidiremos qué es importante y qué podemos ignorar, qué vamos a tomar y qué vamos a dejar, y lo pondremos todo en una forma que sea agradable para el mundo. Eso no es lo que el hombre ha sido llamado a hacer, si es que ha sido llamado a enseñar las Escrituras. Debemos ser personas totalmente comprometidas con la verdad de Dios, con toda la verdad de Dios. Y quiero decirte que al final será la verdad con respecto a la divinidad, la encarnación, el Mesías y su verdadera identidad, la que estará bajo ataque, y ya estamos viviendo en ese tiempo. Cierro con eso hasta la próxima semana, cuando estudiaremos la epístola final de Juan, la tercera epístola de Juan, en el estudio de la próxima semana. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.